Realmente, para las personas que nos están viendo a través de esta sesión de Zoom, la cual convocamos a través de nuestras redes sociales, y también para las personas que nos van a ver en la retransmisión a través de nuestras páginas Trabajadoras Sociales y Trabajadoras Sociales TV. En este momento, como les decía, yo me encuentro en la Ciudad de México. Buenas tardes para todas. Me encuentro en la terraza de mi casa y posiblemente puedan escuchar un poco de tránsito. Es muy típico en la Ciudad de México, en una ciudad con 10 millones de habitantes y tan caótica como esta, es muy normal este tipo de situaciones, pero bueno, esperemos que las inclemencias del tránsito no interfieran con nuestra sesión de este día. Eh, para los que no me conocen, yo soy Carlos Priego, soy licenciado en Trabajo Social por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tengo aproximadamente 15 años de egresado y bueno, en cuestión a la experiencia laboral, es a partir de mi intervención, acabo de cumplir 10 años en educación especial. Educación especial en México es una dependencia que parte de la educación pública. Y bueno, la educación pública en México se divide de regular, pero también hay educación especial donde hay algunos niños con alguna condición de discapacidad. Y bueno, también hay chicos que pueden tener alguna condición de discapacidad que están insertos en escuelas regulares. También existen escuelas de educación especial, pero en México muchas veces por cuestiones de ubicación o incluso por predilección de los padres de familia, los niños pueden ir en una escuela regular o en una escuela para educación especial, a pesar de que tengan alguna condición de discapacidad. También por esta razón de que no se le puede negar el acceso y el servicio a ninguna persona. Esa es la razón por la cual hay unidades de educación especial donde yo trabajo y atendemos a estos niños, no nada más a los chicos que tengan alguna condición de discapacidad, sino también hay niños que pueden estar en alguna situación, pueden enfrentar alguna barrera o pueden estar en alguna situación de vulnerabilidad. Era prudente decir esta introducción para comentarles un poquito del libro y vamos a ver también esta parte del día de hoy de cómo llevar a cabo una gestión social. Es muy importante que vamos a dar también un espacio durante la sesión para que pueda existir retroalimentación con todas y todos ustedes. Recordarles también que el libro ya está a la venta, lo pueden adquirir a través de las redes sociales, a través de mi número personal, que es el 55 51 27 39 96. El libro está en formato digital, tiene un costo de 100 pesos mexicanos o $6. Y bueno, el libro estará en promoción con ese costo hasta el 21 de noviembre del presente año. Así que quien desee adquirirlo, bueno, pues está en esta posibilidad, no tiene que ser en este momento, lo pueden adquirir en este rango de fecha que estamos exponiendo. A partir de esto, vamos a comentarles de por qué nace este libro de gestión social. Yo tengo desarrollando esta forma de trabajo, implementar la gestión social desde hace aproximadamente 10 años. Y bueno, aquí la situación y ¿por qué surgió este libro? Bueno, es a partir de que yo no había sistematizado nunca esta forma de intervención y realmente la gestión social es un elemento clave para cualquier profesional del trabajo social. Ya vamos a ir viendo y dando razón del por qué, ya que si nosotros utilizamos estas herramientas de la gestión social, nosotros vamos a generar mucho beneficio a, primero que nada, a nuestros usuarios, que son las personas para las cuales intervenimos, y bueno, de manera directa o indirecta, bueno, pues pagan nuestros salarios, ¿no? Nuestros honorarios, nuestros salarios y todas las cosas que nosotros tenemos. Este libro, como les decía, surge de que yo llevaba en el uso de esta práctica
desde hace 10 años. Lógicamente esta práctica se fue mejorando con el tiempo y no me di cuenta de que realmente podría ser una metodología de intervención hasta que me vi en la necesidad de asesorar a algunas colegas trabajadoras sociales que se encontraban que se encuentran en una institución educativa no pública, como es mi caso, pero sí en una institución privada. A partir de eso, lo que requirieron de mí, bueno, pues fue una asesoría. Y bueno, una asesoría que con ambas colegas duró aproximadamente 2 meses. Todavía está haciendo de forma permanente, porque lo que teníamos en común, bueno, era que trabajábamos en una institución educativa, que también eran unas personas que habían llegado a estas instituciones y no había existido una experiencia previa de trabajo social. Eso también era muy importante recalcarlo. Y a partir de esa historia, estas colegas pues no tenían el conocimiento de cuáles tenían que ser sus funciones y sus roles. Y a partir de eso incluso estaban haciendo prácticas que no eran propiamente del trabajo social. Eso pasa en muchas ocasiones cuando nosotros nos incorporamos a una institución donde no hay una experiencia previa de trabajo social, pero también existen los casos de que, aunque ya hayan experiencias previas de trabajo social, se están realizando malas prácticas o se están haciendo roles, actividades que no son propias del trabajo social. Y en el caso de estas personas que les estoy contando, pues eso sucedía. A partir de esta retroalimentación y esta asesoría que tuvimos con esta par de colegas durante 2 meses, bueno, pues yo me di cuenta que ya tenía esta necesidad de sistematizar todo este proceso que ya les había retroalimentado a las colegas y que hasta hace un mes no tenía yo sistematizado del todo. Incluso yo ya tenía otro libro que estoy haciendo de trabajo social ya desde hace un par de años y tuve que dejar ese proyecto un poquito en el gabinete para concentrarme a sistematizar toda esta parte de lo que es la gestión social. Así que de esa experiencia nace este libro que les estamos compartiendo la experiencia el día de hoy. Y bueno, con base a ese argumento, pues surge la necesidad de tener que sistematizar este libro de gestión social, el cual me tardé más o menos como 3 meses en escribirlo, porque ya tenía yo todo el proceso pues en la práctica, pero nunca me había sentado a sistematizarlo. Así que en el momento que me senté a sistematizarlo, pues realmente no me costó mucho trabajo poderlo plasmar ya en un documento como tal, porque ya tenía yo, pues lógicamente, toda la experiencia de 10 años y todo el sistema dominado. También a partir de esto que les estoy comentando y la intención de dar esta clasecita gratuita para todas y todos ustedes, es compartirles esta experiencia de trabajo y cómo lo pueden llevar a su práctica, no necesariamente desde el área educativa. Eso es un punto muy importante, porque a través de este análisis, esta práctica de la gestión social, pues la pueden llevar en cualquier área de intervención, si te encuentras en el área de la salud, en el área jurídica, educativa, en desarrollo social, e incluso si ejerces el trabajo social para una asociación civil, para una institución de asistencia privada, para una empresa, también lo puedes llevar a la práctica. ¿Por qué? Porque la gestión es una de las funciones del trabajo social. Aquí el primer punto, y es la primera encrucijada que parte de este libro, y es uno de los problemas habituales en los profesionales del trabajo social. Ya también dimos un taller referente a eso, porque, como les digo, van surgiendo las necesidades y una clase de ese taller y que también la compartiremos próximamente a través de nuestro canal de YouTube, Trabajadoras Sociales TV, es que las y los trabajadores sociales
no tenemos bien definidas qué son nuestras funciones y cuáles son los roles del trabajo social. Muchas veces a través de las redes sociales me preguntan, oye Carlos, es que fíjate que trabajo en un centro para niños con autismo. ¿Cuáles son las funciones de trabajo social en esa área de intervención? O me habla alguien y me dice, oye, yo trabajo en un DIF. ¿Cuáles son mis funciones dentro de trabajo social? O yo trabajo en una escuela, o yo trabajo para una institución privada, o yo trabajo en recursos humanos. ¿Cuáles son las funciones del trabajo social que debo de realizar? Y bueno, aquí hay que delimitar dos puntos. El primero de ellos es que las funciones del trabajo social son aquellas que son la columna vertebral de nuestra profesión. Hay autores que conciben 10 más o menos aproximadamente. Estas funciones también van surgiendo a partir de que hay nuevas áreas de intervención. Por ejemplo, actualmente está muy en boga lo que es el trabajo social clínico, que esa también puede ser una función específica del trabajo social, o también desde hace unos 5 o 10 años surgió esta parte del peritaje social, que cuando posiblemente ustedes y yo íbamos a la universidad no existía esa área de intervención y bueno, a partir de esa circunstancia surge también la necesidad de esta función del peritaje social. La carrera de trabajo social es muy joven y bueno, todavía faltan muchas cosas por inventarse de acuerdo a las áreas de intervención que vayan surgiendo, porque por ejemplo, cuando yo estudiaba trabajo social hace 15 años, no existía el peritaje social, no existía, o sí existía, pero no de forma pública, tampoco el trabajo social clínico, que es una práctica que tiene muy poco de exteriorizarse. Eso es a lo que quiero referirme. Quizá sí existían algunos referentes o algunos autores, pero no era de dominio público esta parte del ejercicio del trabajo social clínico o de el peritaje en trabajo social, por ejemplo, cuando yo era estudiante de trabajo social. Y bueno, las funciones de un profesional del trabajo social, como les dije, son aproximadamente 10, que es esta parte de la investigación, de la docencia, pero de la docencia específicamente en trabajo social. Nosotros estamos capacitados cuando tenemos una licenciatura o un posgrado en trabajo social, bueno, de tener retroalimentación y de ejercer la docencia para trabajadores sociales, en formación de trabajadores sociales, no como en muchos casos, también luego me preguntan y me dicen, oye Carlos, es que yo quiero dar clases a niños de primaria, no lo vamos a hacer porque no tenemos la formación académica. Esa formación académica la tiene una profesional, una licenciada, un licenciado en educación primaria o un pedagogo, pero nosotros no tenemos ese tipo de formación, así que no estamos capacitados para poder estar en una escuela y dar quinto grado de primaria, porque no nos lo permite nuestra formación profesional, pero sí nos lo permite ejercer la docencia para alumnas y estudiantes de trabajo social. En esa parte sí podemos ejercer esa función. Otra de las funciones, bueno, lógicamente es la promoción social, que es esta parte de hacer difusión de nuestras intervenciones. También existe lo que es la planeación y la programación. Cuando nosotros diseñamos planes, programas y proyectos, llevamos a cabo esta función. La gestión social, que de ahí parte este libro, de esta función del trabajo social, no es otra cosa que la optimización de los recursos institucionales, humanos, programas sociales que existen en nuestro entorno y ya vamos a desglosar posteriormente. También esta parte de la sistematización y la evaluación, que son otras de las funciones básicas del trabajo social. No voy a mencionar todas, estoy mencionando algunas que se me vienen a la cabeza, pero esas en general son las funciones de cualquier profesional del trabajo social y ya sea que te encuentres en una escuela, en un hospital, en una empresa privada, en una asociación civil, esas son las funciones que ejerce cualquier profesional del trabajo social
y que en teoría deberíamos tener dominadas y dominados desde la formación académica. Desafortunadamente, y no es nuestro problema tampoco, pero llega a pasar que durante nuestra formación académica no nos dan esos elementos o no nos dan esas herramientas. Posiblemente a ustedes sí, a mí no, pero bueno, aquí es muy importante tener dominio de estas funciones. ¿Por qué? Porque son las funciones, es la columna vertebral de nuestra profesión. Otro punto muy importante para diferenciar, ya vimos de manera ejemplificada y de manera muy por encimita cuáles son las funciones del trabajo social y vamos a diferenciarlo de los roles del trabajo social, que son las actividades específicas de cada área de intervención. Por ejemplo, no son las mismas, los mismos roles de una profesional del trabajo social que está en educación que los roles de una profesional del trabajo social que se encuentra en el área de la salud. ¿Por qué? Porque los roles son las actividades propias de cada área de intervención. Esa es la diferencia entre una y otro concepto, entre funciones y roles del trabajo social. Y realmente, si nosotros comenzamos a ver este tipo de situaciones, llegamos a una institución y no nos va a costar mucho trabajo el poder comenzar a ejercer el trabajo social, porque ese es uno de los grandes problemas. Ustedes me dirán, bueno, Carlos, a mí no me sucede eso, pero créanme que a diario es un problema muy habitual, porque es un problema que surge desde la formación académica. Tengo colegas que acaban de egresar y que me dicen, oye, es que fíjate que yo trabajo en tal lado y que no sé qué hacer. O sea, imagínense un profesional del trabajo social que no sabe hacer en su área de intervención. Y no es para que nos burlemos, hagamos, porque, pero es una situación que realmente genera preocupación, pero sobre todo la mediatez de poderlos orientar, porque normalmente se caen en malas prácticas y terminamos viendo profesionales del trabajo social que están sacando fotocopias o que tienen roles que no son propios de nuestra profesión. Eso es muy importante. O que quieren dar terapia y no tienen la formación académica, ¿no? Cuestiones así. O que quieren dar clases o que están dando clases, porque también existen muchos trabajadores sociales que los ponen a dar clases a nivel primaria a niños sin tener la formación por desconocimiento de nuestros roles y de nuestras actividades propias del trabajo social en cada área de intervención. Así que este es el punto, el primer punto que inicio dentro de este libro de gestión social, porque es realmente una situación que nos cuesta mucho trabajo y es lógicamente un capítulo que le tenemos que le tuve que dedicar tiempo porque había que tener mucho, había que ser muy minucioso con las palabras que se tenían que decir y cómo se tenían que decir para que tú, la persona que posiblemente me vaya a leer a través de este documento, bueno, pueda tener claro este punto que lógicamente le puede generar mucho beneficio a cualquier estudiante de trabajo social, pero también a alguna profesional de la misma, del trabajo social, porque realmente en muchas ocasiones la formación universitaria o la formación académica, sea la institución de donde sea, en muchas ocasiones puede llegar a ser muy limitada. A partir de esto, ya terminando, incluso es el primer capítulo de este libro, sigue la parte medular, que es esta parte de la gestión social. La gestión social es lógicamente el eje rector del trabajo social, porque si nosotros llevamos a la práctica el ejercicio positivo de la gestión, nosotros vamos a tener muchas satisfacciones. ¿Por qué? En primera instancia, porque se va a visualizar nuestro trabajo. Uno de los problemas habituales del trabajo social, me ha tocado escuchar muchas quejas, a veces hacemos catarsis con colegas, es que, perdón, es que no tenemos mucha visualización o mucho reconocimiento
de la profesión. Y bueno, esta herramienta de la gestión social te permite a mediano y a largo plazo hacerte visible. En las experiencias de las colegas que les acabo de mencionar, a las cuales tuvimos esta asesoría, empezaron a tener este reconocimiento y se comenzó a visualizar su trabajo en el corto plazo, pero también ya trabajando un poco más arduamente este proceso, este método de intervención, bueno, pues lógicamente han tenido resultados muy positivos. Incluso a una de las colegas que se le brindó esta asesoría, bueno, pues lógicamente lo que sucedió fue que incluso le llegaron a aumentar el salario, porque fue tan notorio su trabajo que empezaron a decir, ay, eso es lo que hace una trabajadora social, pues su jefa lo que hizo es una persona que trabaja en una sociedad civil, bueno, pues lo que sucedió fue que le aumentaron el sueldo a raíz de que su trabajo se empezó a visualizar a partir de llevar en práctica la gestión social. ¿Cómo podemos llevar en práctica la gestión social? Ese es un punto muy importante que se los vamos a compartir y que lógicamente también tiene una serie de pasos que debemos seguir. No se los voy a decir todos, lógicamente lo vamos a hacer de una forma muy generalizada, porque si no aquí nos echamos 5 horas hablando de la gestión social, pero el primer paso para realizar una gestión social es tener un proceso de investigación. ¿Investigación de qué? De todas las instituciones que están cercanas a nuestra comunidad. Recuerden que en muchas ocasiones el profesional del trabajo social, y no en muchas ocasiones, un 99.9% de las veces, los profesionales del trabajo social somos los primeros que atendemos a las personas y sobre todo tenemos contacto directo. ¿Qué vamos a investigar cuando vamos a hacer gestión social? Bueno, pues lógicamente tenemos que investigar todas las asociaciones civiles, todas las instituciones públicas, instituciones de asistencia privada e incluso empresas, porque hay muchas empresas. Yo estoy poniendo el ejemplo de México, también es muy importante. No sé cómo puede ser en el resto de los países de Latinoamérica, pero les estoy contando el ejemplo de México. Posiblemente tengamos las mismas similitudes o sea muy parecido, pero bueno, este ejemplo de México, hay muchas empresas privadas, perdón, que son socialmente responsables y estas empresas suelen dar donativos, ya sea en especie, económica, de servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, todos estos beneficios se pueden obtener a través de una gestión. Y una gestión que primeramente pues tenemos que investigar, ¿no? ¿Cuáles son las empresas que suelen donar recursos de cualquier índole para la población? También dentro de este proceso de la investigación y de ir visualizando cuáles son estos organismos, ya sea privados, públicos o de la sociedad civil, bueno, pues debemos de ir sistematizando este proceso. Y dentro de este proceso nos va a aparecer una herramienta que es un directorio institucional. Esta herramienta es una herramienta propia del trabajo social, la cual nos permite ir sistematizando todas esas instituciones. ¿Cuánto dura el proceso de investigación? Es atemporal, puede durar 6 meses, puede durar un año, el tiempo que ustedes lo permitan. Incluso muchas veces cuando nosotros ya tenemos un directorio institucional, tenemos que depurarlo o actualizarlo cada cierto tiempo porque van cambiando los servicios. También dentro de esta herramienta que es el directorio institucional, nosotros podemos incluir los programas sociales que también en el caso de México, vuelvo a repetir, existen muchos programas sociales, ya sea de índole federal, municipal, estatal, y debemos de conocerlos todos. ¿Por qué? ¿Por qué debemos de realizar este proceso de investigación?
Bueno, porque al final de cuentas, nosotros cuando damos atención a nuestros usuarios o clientes o como le querramos llamar, estos normalmente tienen alguna problemática. ¿Y qué es lo que hace el profesional del trabajo social? Bueno, pues a través del conocimiento de estos recursos que se brindan en la comunidad, bueno, pues nosotros vamos a ir refiriendo a estos usuarios a brindarles información sobre los recursos que se gestionan que se pueden gestionar dentro de la comunidad. También eso es muy importante. Y bueno, hablando de esta situación de referir o canalizar también, como se llama en algunas ocasiones. A mí no me gusta utilizar el método canalización, me gusta más utilizar el método referir o derivación, derivar también, porque la palabra canalización me suena como un proceso de transfusión sanguínea en el área de la salud, posiblemente en nuestra profesión, como está muy arraigada a partir de que surge en el área de la salud, se arraigó mucho este término y bueno, canalización a mí se me hace una transfusión sanguínea o la implementación de que te pongan algún tipo de medicamento. Eso me viene a la mente cuando escucho la palabra canalización, pero bueno, normalmente se le conoce como canalización, a mí me gusta decirle referir o derivar. Era importante poner este paréntesis. Y bueno, nosotros cuando referimos a nuestros usuarios, lógicamente lo tenemos que hacer a través de los protocolos de la institución para la cual trabajamos. ¿Cómo podemos nosotros mejorar este tipo de referencias o de derivaciones o canalizaciones, como ustedes le quieran decir? Lógicamente, los recursos que vamos investigando tienen que ser cercanos a nuestra comunidad. ¿Y por qué cercanos a nuestra comunidad? Porque no vamos a hacer que un usuario vaya a un recurso que está a 3 o 4 horas de distancia si hay algo más cercano en la comunidad. Si nosotros mandamos a nuestro usuario a 3 o 4 horas de distancia y es muy probable que no vaya a seguir ese servicio, a menos que sea súper importante o que sea el único recurso que esté disponible para la persona. Pero si hay otros recursos a través de este proceso de investigación, bueno, pues nosotros no lo vamos a mandar a 4 horas. También es muy importante y en muchas ocasiones para garantizar éxito en nuestras referencias, nosotros debemos tener enfocado cuáles son los servicios que están cercanos a la comunidad, sí, pero cuáles son los servicios gratuitos, porque esto también va a generar mucha eficiencia. También los servicios que tienen costo. ¿Por qué? Nosotros, los profesionales del trabajo social, no vamos a llevar de la manita ni regañando a nuestros usuarios. Nosotros lo que vamos a hacer es que les vamos a dar todas las posibilidades de servicios que se ofertan en la comunidad para que se adecúen a sus necesidades. Normalmente, por ejemplo, en un caso, si un usuario requiere una atención psicológica, yo tengo una opción cercana en la comunidad que no tiene costo, pero que posiblemente su tiempo de espera sea un poco más elevado por la razón que no tiene costo y también un servicio tal vez con un costo accesible. Y bueno, se le dan las dos recomendaciones y el usuario determina cuál es el que se adecua a sus necesidades y a sus tiempos. Para eso, nosotros debemos de contar con toda la información, horarios, dónde está ubicado el lugar, si es posible, cómo llegar. ¿Por qué es importante decirle cómo llegar al usuario? Porque nosotros ya conocemos dónde está la institución y para conocer cuáles son los servicios que se ofertan, sí, en muchas ocasiones existen esta información a través de redes sociales, de páginas web, pero en muchas ocasiones también es importante que nosotros vayamos de manera personal a las instituciones para nosotros conocer los servicios, cuáles son los horarios, cuál es el protocolo para poder recibir ese servicio. Y a partir de eso, nosotros tenemos conocimiento de todo ese proceso que nosotros le vamos a compartir al usuario. ¿Para qué? Para dos cosas. En primera, para que el servicio sea más fácil y en segunda, para que el usuario no desista
de dar continuidad a esa orientación. ¿Por qué? Porque si nosotros brindamos una información de manera errónea, el usuario se va a quejar con nosotros o con nuestros jefes inmediatos que les dimos una información errónea. ¿Y eso qué genera? Desprestigio para nuestro trabajo. Pero si nosotros tenemos conocimiento de qué es lo que estamos ofertando, los usuarios van a llevar este seguimiento. ¿Y por qué también es importante? Porque nosotros a través de este proceso, lo que vamos a generar son gestiones. ¿Gestiones con quién? Bueno, pues con las personas que trabajan en ese organismo, en esa institución, en esa empresa privada, porque para nuestro favor, en la mayoría de las instituciones, asociaciones civiles, instituciones de asistencia privada o empresas, existen profesionales del trabajo social. Y si nosotros nos apersonamos o nos presentamos con un profesional del trabajo social, estamos generando un vínculo, porque normalmente, y es importante resaltarlo, cuando nosotros vamos a una institución y nos encontramos a otro profesional del trabajo social y comentamos y retroalimentamos que también somos profesionales del trabajo social, existe un vínculo muy importante. En mi experiencia personal, en el 100% de las veces, ha habido buenos resultados. Nunca he tenido la trabajadora social que me diga, oye, no, o que sea mal encarada o ese tipo de situaciones. En lo personal, a mí nunca me ha pasado. Y bueno, incluso muchas veces se generan el intercambio de contactos. Oye, pásame tu número telefónico por si yo te puedo ofertar algo o por si tengo algún usuario y te lo puedo, necesito darle seguimiento. Y lógicamente las profesionales del trabajo social en esa materia son muy amables, hay mucha disposición y lógicamente que cuando nosotros realizamos una gestión y ya tenemos un enlace institucional, lógicamente los resultados van a generar más beneficios. También, dentro de esta parte de la gestión social, es relevante comentarles que muchas veces las instituciones, asociaciones, empresas privadas y eso tienen la necesidad de ofertar sus servicios. Pongo un ejemplo. En los centros de salud, que son estas instituciones del área de la salud en las cuales existen profesionales del trabajo social. Bueno, pues dentro de su trabajo, sus jefes le solicitan a las trabajadoras sociales que vayan a dar a conocer campañas de vacunación o que vayan a dar pláticas sobre ciertos temas relevantes según sea el momento o el contexto. Y bueno, estas trabajadoras sociales o este equipo médico, porque no necesariamente pasa con trabajo social, deben de tener metas, ¿no? Y a partir de esta vinculación con otro trabajador social que tiene una población cautiva y que está en una institución, bueno, pues existe esta retroalimentación que es un ganar-ganar. ¿Por qué? Porque tú gestionas para tu institución pláticas o recursos o campañas de vacunación, etcétera, 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 y ellos también generan un beneficio porque ofertan sus servicios. Si nos damos cuenta que si tenemos dominio de este proceso de la gestión social, vamos a tener resultados muy importantes. Y lo más destacado de esta situación, y pasa mucho en las instituciones o en las empresas o en las organizaciones de la sociedad civil, cuando se empieza a visualizar un trabajo, ¿qué queremos decir? Por ejemplo, que hay pláticas en tu institución o que los usuarios referidos están teniendo resultados positivos o que también estás gestionando recursos, ya sea materiales o en especie, incluso hasta económicos, bueno, pues tu trabajo se empieza a visualizar y es ahí cuando empiezan a decir y a detallar, esto es lo que hace un trabajador o una trabajadora social. Y es cuando ahí, mi querida colega, pues vas a tener muy buenos resultados. El proceso que te acabo de describir no tiene temporalidad. Lógicamente, puedes tardar 6 meses, puedes tardar un año, puedes tardar el tiempo que tú consideres necesario, pero a partir de que llevas en práctica este proceso y tú ya tienes muy bien sistematizado esta herramienta que es el directorio institucional, lógicamente va a ser un documento referente importante para tu intervención, porque a partir de tus orientaciones,
tú con este documento vas a poder mandar y a partir de las problemáticas de las personas para las cuales estás trabajando. Esa es una herramienta muy importante. Así que este contexto de lo que es este proceso de la gestión social se da a partir de esta necesidad de tener que generar recursos para las personas para las cuales trabajamos. Y viene otro punto muy importante que se toca dentro del libro y que también se da mucho realce, que es esta parte de los programas sociales, porque también estamos hablando nuevamente en el contexto de México, a partir de hace 6, 7 años ha existido mucha variación y también ha existido la creación de nuevos programas sociales. Existen muchos y demasiados programas sociales en cualquiera de los 3 niveles, ya sea federal, ¿qué quiere decir federal? Bueno, que parten del recurso a todos los estados de la República, a los 32, pero también existen programas sociales específicamente en un estado que aplican para los determinados municipios de una entidad federativa, pero también existen programas a nivel municipal y estos programas pues lógicamente deben de estar de conocimiento de un profesional del trabajo social. ¿Por qué? Porque si nosotros orientamos a un usuario que tenga la necesidad de un programa social, bueno, pues lógicamente va a haber satisfacción en esas necesidades. O también si llega algún usuario que venga por alguna otra situación y tú identificas que posiblemente sea una persona susceptible o que tenga derecho a un programa social y tú se lo das a conocer y la persona no tiene conocimiento de ese programa social, bueno, pues lógicamente va a estar agradecida con tu trabajo porque tú le estás dando a conocer una información que desconoce. Y sobre todo si tú le estás generando una situación de bienestar, porque en México normalmente los programas sociales son de carácter económico, bueno, pues si tú lógicamente le estás dando una orientación para que esa persona tenga un beneficio económico a través de un programa social y le das a conocer dónde lo puede tramitar, cuáles son los documentos que necesitan, cuáles son las fechas, a dónde tiene que ir, cuál es todo este proceso que debe de seguir, pues lógicamente la persona va a quedar maravillada con tu trabajo y bueno, pues eso también se va a generar una situación positiva para tus intervenciones. No es también aquí la situación de que nosotros estemos dando becas porque no estamos en esa posibilidad. Pero bueno, si existen estos programas sociales y tú puedes orientar a alguien para que pueda ser beneficiario, lógicamente vas a generar que, los estados de bienestar para estas personas incrementen y pues lógicamente tu trabajo se va a hacer visible. Y lo que más quiere una institución, lo que más quiere una empresa privada, lo que más quiere un organismo de la sociedad civil, pues es que su trabajo se vea visualizado y exista reconocimiento. Y eso lo puedes obtener a través de todo este proceso. ¿Que es un proceso tardado? Sí. ¿Que es un proceso que genera mucho trabajo? Sí. Pero bueno, es un proceso que al mediano y a largo plazo vas a tener intervenciones de forma muy positiva. Y bueno, por último punto, dentro de este libro de la gestión social, elemento clave para el trabajo social, también existe, bueno, en su último capítulo, que menciono cuáles son los errores más comunes que cometemos los profesionales del trabajo social en el ejercicio del trabajo social. Realmente ahí a partir de esta experiencia que he tenido a través de las redes sociales o incluso también que he tenido de manera personal, porque bueno, pues, perdón, cuando iniciamos en el trabajo social, pues no sabemos nada. Lo que nos damos cuenta es que tenemos mucho desconocimiento de las cosas y es a partir de comenzar esta práctica en la intervención del trabajo social es cuando uno va adecuando estas situaciones. Lógicamente ya nosotros traemos una formación profesional, pero cuando tú ya llegas a una institución, al mercado laboral, y ya empiezas a ejercer el trabajo social y quieres vivir del trabajo social, lógicamente es un proceso nuevo y tienes que ir puliéndolo
sistemáticamente. También dentro de estos errores no solamente es decir los errores nada más por decirlos, porque pues lógicamente ustedes que están en su casa y yo pues tenemos la posibilidad de decir estos errores, ¿no? Bueno, sí, los trabajadores sociales no hacemos bien esto, o hay veces que pasa esto, ¿no? Pero aquí lo importante es que el capítulo y lo que se detalla en él es cómo poder dar solución a esas problemáticas derivadas del ejercicio del trabajo social. Posiblemente con algunas de estas problemáticas te puedas sentir, con estos errores te puedas sentir identificado y es normal o identificada porque realmente, como te dije, no llegamos a una institución y llegamos sabiéndolo todo. Sí tenemos una formación profesional que es muy importante, pero comienza una nueva aventura cuando llegas a un nuevo trabajo y sobre todo, y es muy importante, cuando tú llegas a un nuevo trabajo y desafortunadamente no hay una experiencia previa de trabajo social, o incluso también pasa que llegas a un nuevo trabajo y existe un concepto erróneo de lo que es el trabajo social por alguna mala práctica que se pudo realizar en el pasado. Y sobre todo evitar eso, que nosotros no terminemos haciendo acciones y roles, actividades que no nos corresponden. Eso yo creo que es lo más relevante de esta situación, porque con base a eso nosotros vamos a tener un éxito en todas nuestras intervenciones. Por último punto, también ya me adelanté un poquito con esta parte del último capítulo del libro, pero también dentro de este proceso de la gestión social existe un punto relevante, que es esta parte, ya dijimos, de realizar la referencia, la derivación, la canalización, como le quieran llamar, también es muy importante y por eso es adecuado que nosotros vayamos a las instituciones, a las empresas o a las instituciones de la sociedad civil, porque también hay que conocer los protocolos de ese lugar para los cuales puedan tener beneficio nuestros usuarios, ¿no? Por ejemplo, en muchos casos, él tiene que ir por medio de un oficio, que en muchas ocasiones, estoy hablando nuevamente del ejemplo de México, tenemos una situación que quizás es un problema en muchas ocasiones, que es una parte muy burocrática, sí, pero bueno, hay que cumplir con esos protocolos que piden las instituciones para poder brindar un servicio, ¿no? Lógicamente, cuando nosotros vamos a referir o a derivar o a canalizar a un usuario, pues lógicamente y en muchas ocasiones tenemos que mandarlos por medio de un oficio. Y aunque no exista ese protocolo, ¿qué nos va a permitir este oficio? Que nosotros tengamos la recuperación de la experiencia de que nosotros ya brindamos una orientación y que referimos a un usuario. Eso nosotros siempre lo vamos a tener sistematizado como evidencia de trabajo, pero también este proceso de poder realizar un oficio para una gestión, bueno, pues nos va a permitir que nosotros también tengamos una carta de presentación de nuestro trabajo. Existen muchos organismos que no solicitan este tipo de herramientas. Normalmente un 80% de las instituciones sí lo solicitan y el 20 restante no, pero nosotros lo tenemos que hacer a razón de tener una carta de presentación de nuestro trabajo y sobre todo para respaldar lo que estamos haciendo. Pongo un ejemplo. Si yo, en el caso, ya les comenté que trabajo en el área educativa, llega una mamá y me dice que necesita una atención psicológica porque su hijo o hija tuvo una situación de violencia dentro de la escuela y golpeó a un compañero, ¿no? Tuvo una conducta inadecuada. Con base a eso, bueno, pues en este caso, en trabajo social, pues brinda la orientación de que posiblemente el niño o la niña necesite algún tipo de terapia o para que le puedan dar a conocer límites y estos límites puedan erradicar conductas inadecuadas que pueden presentarse en la escuela, pero también se pueden presentar en casa, en el contexto familiar. Y bueno, la madre de familia está de acuerdo, yo le doy el oficio, lo firma de recibido, siempre es muy importante tener una copia de respaldo, yo le doy toda la información del proceso que debe de seguir para tener
esa terapia. Lógicamente ya le di a conocer las opciones, si quiere con costo o si quiere gratuito, cuáles son los tiempos, horarios de servicio, cuál es el protocolo, y la madre de familia se va, ¿no? Tal vez la madre de familia no llevó a cabo, no llevó a cabo ese proceso, y como decimos en México de manera coloquial, nada más me dio el avión, ¿no? Pero posiblemente en 5 meses o en 3 meses se vuelve a presentar la situación. Vuelve a haber una conducta inadecuada, mandan a llamar al niño o a la niña por parte de la escuela, y cuando dicen, es que el trabajo social en algún momento le ha ofrecido sus servicios y le ha dado alguna orientación, y la madre de familia, normalmente me ha pasado, que puede decir, no, a mí nunca me han mandado a ninguna institución. Bueno, ahí es donde trabajo social, de manera muy adecuada, y es porque el por qué les digo que es importante sistematizar nuestro trabajo. En trabajo social saca el oficio que la señora posiblemente se le dio hace 5 o 6 meses, y comentarle, mire señora, usted ya tuvo una orientación, aquí está el oficio presente, trae su firma de recepción, así que usted no le dio seguimiento a una orientación que posiblemente no quiso tomar en ese momento. Como les dije, me dio el avión, no se lo podemos decir lógicamente al usuario, pero bueno, usted no llevó en práctica esta orientación que yo le di, y bueno, pero yo estoy en la disposición de poderla orientar nuevamente las veces que sean necesarias, y bueno, volverle a dar un proceso para que pueda ser usted referida a una institución. Y es ahí donde tú como profesional del trabajo social estás llevando este proceso desde que orientaste, desde que mandaste a la mamá, en este ejemplo que estamos poniendo, y bueno, finalmente que tienes sistematizado tu trabajo, porque en algún momento, ojalá no, pero la sistematización de tu trabajo puede salvarte de muchas situaciones donde puedas llegar a ser, vamos a decir, difamado por no brindar una orientación que realmente sí la brindaste y tienes evidencia de esa orientación. Así que, a grosso modo, esta es la clasecita. Ya casi llevamos 1 hora en esta intervención. Es de manera grosso modo esta clasecita que tenemos para ustedes, sobre todo para darles a conocer este libro y un poquito, darles más o menos una probadita de su contenido. Tiene aproximadamente 77 páginas, y bueno, realmente es un proceso que, como les dije, tiene más o menos 10 años que yo lo llevo a la práctica, pero que no lo tenía sistematizado hasta hace un mes que lo finalicé, y bueno, esperemos que ustedes en algún momento lo puedan adquirir. Y ya saben que el costo de este libro está en formato digital. ¿Por qué no lo tenemos en físico? Porque realmente los costos se abaratan mucho cuando nosotros tenemos un libro físico. Aparte, la practicidad de los medios electrónicos, de las tecnologías de la información, hace que sea más práctico que tú puedas consultarlo a través de tu dispositivo, de tu computadora o de tu celular. Y bueno, también el envío, pues lógicamente es muy práctico. Como no les había comentado en el inicio, este es mi tercer libro, mi segundo de trabajo social. También tengo otro libro de un manual para hacer familiogramas, pero ese no es de mi autoría total, es un libro colaborativo, y también tengo otra colaboración en otro libro de trabajo social, pero de manera independiente. Es mi segundo libro de trabajo social y mi tercer libro de forma personal. Mi primer libro es un libro de cuentos, así que este es mi segundo libro de trabajo social. Esperemos que las personas que nos están viendo en vivo, pero también a través de la retransmisión, a través de Facebook y de YouTube, de nuestros canales, bueno, pues en la medida de sus posibilidades lo puedan adquirir. En la descripción viene el número telefónico para donde se puedan contactar. El costo es de 100 pesos mexicanos, $6
para las personas que nos ven en el resto del continente. Y también es relevante darles a conocer, bueno, esta parte de que es un libro que te va a ayudar mucho en tus intervenciones. Es un método que ya está 100% probado, porque, bueno, pues lógicamente yo lo llevo a la práctica todos los días, pero también a través de dos experiencias que no son las mías, bueno, pues hemos tenido resultados muy positivos con estas intervenciones y son ajenas al área educativa. Si tú trabajas en cualquier otra área de intervención, también las puedes llevar a la práctica. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la gestión es una de las funciones básicas del trabajo social. Colegas que están presentes, no sé si tengan alguna preguntita. Con mucho gusto pueden abrir su micrófono. También vamos a leer en el chat, ya vi que dejaron algunos comentarios.